Si hablamos de transporte en la Ciudad de México, no podemos dejar de lado los tranvías, el tren ligero y los trolebuses. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo. Hoy estamos aquí en el Museo Tranviario y vamos a recorrer, vamos a ver diferentes carros, diferentes épocas de ese transporte en la Ciudad de México. Acompáñanos. A lo largo del recorrido encontramos este pequeño mural muy ilustrativo donde se observa la historia de la Ciudad de México en cuanto a movilidad y transporte desde la época prehispánica, desde la época primaria de la Ciudad de México. Aquí observamos en la parte superior los canales de Xochimilco, como a lo largo de la Ciudad de México y más por la zona chinampera de Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, se transportaban por medio de trajineras, de canoas. Cómo fue evolucionando el transporte, ¿sí? Cuando llega el tranvía de mulas tirado por animales de carga, los diferentes modelos de tranvías que llegaron a la ciudad o que se vieron a lo largo de los años en la Ciudad de México, hasta la aparición del tren ligero a principios de los 80s. Mucha gente recordará que el tren ligero se echó a andar previo al Mundial de 1986, ahora que está muy de moda la cuestión futbolera. Al centro podemos observar el Ángel de la Independencia, la Victoria Alada, como se conoce, las ahora 16 alcaldías, antes delegaciones, y el mapa, la silueta de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. También observamos cómo estaba dividida la antigua Tenochtitlán por cuadrantes o patesis. Son barrios. La Ciudad de México se fundó por barrios, por secciones. También tenemos aquí una breve historia del transporte ya por combustión, autobuses, combis, los diferentes tipos de taxis que han circulado por la Ciudad de México. En la parte de abajo vemos volvemos a ver los diferentes tipos de trolebuses, modelos, formas, hasta la actualidad, ¿no? Hasta el día de hoy, cómo conocemos los trenes y los trolebuses. Si paneamos un poquito para acá, encontramos la placa del Museo de Transportes Eléctricos del Distrito Federal en su momento. Aquí encontrarán una breve pero muy sustanciosa historia, una información muy importante, una narrativa del transporte público en la Ciudad de México y básicamente del tranvía, del trolebús y del tren ligero. En la parte de arriba encontramos la placa de inauguración, dice acá noviembre del 2006. Es un museo joven, tomando en cuenta que en la Ciudad de México contamos con cientos de museos, pero este es uno de los más nuevos que hay en la ciudad, de los más jovencitos que podemos encontrar. Podemos observar diferentes modelos de trolebuses que a lo largo de la segunda etapa del siglo XX, 1970, 1960, adornaron las postales de la Ciudad de México, como el caso del trolebús
Mollada y todo ese tipo de modelos que fueron apareciendo poco a poco. Vamos a ingresar a uno. Es curioso y es llamativa la transformación que tuvieron los trolebuses a lo largo del siglo, desde 1960 hasta la fecha. Todo fue acorde a las necesidades de la época. Podemos observar aquí que la iluminación es muy distinta. No había focos de luz fría, tubos de neón. Todo era a base de focos de resistencia. La capacidad era menor que en la actualidad, pero básicamente es toda una gama de movilidad bastante acorde a la población actual. Tomamos en cuenta que en aquellos entonces la población no rebasaba el 1.000.000 de habitantes. Ahora es muy distinto. Como fue avanzando el siglo XX, el trolebús se fue transformando, también fue mutando. Fue muy notoria su evolución. Los elementos internos cambiaron, el modelo, la estructura, la carrocería, el frente, se fueron adaptando también a las necesidades de la época y a la misma evolución de cada modelo de cada ciudad. Y la Ciudad de México pues no fue la excepción. Aquí observamos uno de los primeros carros que reemplazaron los carros, los trenes, los tranvías tirados por animales de carga, por mulas específicamente, y ya fueron más enfocados a la cuestión eléctrica. De hecho, observamos también algunas bobinas, algunos generadores y componentes para poder generar y poder provocar que el tren, el tranvía, avanzara y tuviera toda una gama espectacular de sonidos, porque es muy característico el golpeteo de las ruedas, de los bogies contra los rieles. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de subirse al tren ligero que corre de Tasqueña a Xochimilco conocen muy bien ese sonido, ese golpeteo entre las ruedas del tren y las vías, que hasta cierto punto es melódico y es muy uniforme con el movimiento del tren. Y aquí tenemos al abuelito del tranvía moderno, el famoso tranvía cero. Este tranvía, característico de principios del siglo, solamente tenía una caña, un trole, es que se le conoce. La gente que trabaja en esta dependencia, en el servicio de transportes eléctricos, me comenta que solamente tenían una caña, un poste, para poder conectarse a la electricidad. No como ahora el trolebús, y ahí viene uno para que lo vean, un moderno, usa 2 cañas y el modelo es muy distinto a los que estamos viendo originalmente. Bueno, les voy comentando. Este es uno de los más clásicos, más bonitos de todos. Para mí es uno de los más bonitos, uno de los más icónicos, de los más emblemáticos que pueda haber en la Ciudad de México, que es el famoso tranvía, el tranvía cero. Prácticamente todo es, diríamos ahora, análogo. Todo es manual, o todo era manual. Y como les decía, siempre se alimentó con un solo trole, una sola caña, las manivelas para el frenado y para la aceleración, las manivelas de aceleración. Algo bien característico que a pesar de los siglos no ha cambiado es que en el ascenso el operador, el conductor del tranvía, siempre tuvo y siempre tendrá interacción con el pasaje. Ellos
ellos tienen la oportunidad de saludar o de convivir de cierta manera con el operador. Muy característico del transporte público actual, ¿no? Tener interacción de cierta forma con el usuario y el usuario con el operador de la unidad. Todo está hecho de madera, la estructura es totalmente de madera. Todo está muy bien estructurado, está muy bien relacionado, da armonía, es armónico. Y ustedes no lo pueden observar, bueno, lo pueden observar, pero no lo pueden sentir. Se siente una vibra muy confortable estar acá. Yo nunca me había subido a ese tranvía, es la primera vez que tengo la oportunidad de subirme, pero se siente una vibra muy acogedora, muy dinámica. Me imagino, quiero pensar que a principios de siglo, el recorrer Casa de Tlalpan sobre ese tranvía, o en las calles del centro, si pueden imaginar correr el centro histórico como ahora lo conocemos en tranvía, sería algo muy divertido y muy confortable. ¿Qué les pareció el Museo de los Tranvías? Es un museo novedoso, es un museo interesante. Tenemos elementos físicos, elementos históricos. El museo está ubicado en la Avenida Municipio Libre 402, Colonia San Andrés de Tepilco, en la Alcaldía de Iztapalapa. Está abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es un museo gratuito. Pueden encontrar y pueden interactuar, así como le hice yo. Me pude subir a alguna de las unidades y podemos rescatar gran parte de la historia de la Ciudad de México. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, pónganme aquí abajo sus comentarios y recuerden que en la Ciudad de México la ilusión ya no viaja en tranvía, viaja en trolebús. Yo soy Álvaro Francisco, nos vemos en la próxima.